Toda la época del Cineón la hicimos en Filmtel. Y había como una especie de convenio con Filmax. De manera que, de todas las películas que ellos hacían, nosotros hacíamos los efectos. Con lo cual hay toda una época de Filmax que se la etiquetó como Fantastic Factory. Empezaron a hacer una serie de películas encaminadas un poco hacia el terror, ciencia ficción, de alguna manera, y eran películas que necesitaban muchos efectos. Fueron unos años en que trabajamos mucho con el cine de aquí, español, bueno, de Barcelona. Y hasta llegamos a trabajar con Carlos Saura para la película Buñuel y la mesa del rey Salomón. Fue una época en la que ya llevábamos muchas películas de Filmax detrás. Teníamos mucha experiencia. El departamento de cine había crecido mucho. Hicimos un gran trabajo muy bonito que nos reconocieron con un Goya, en la que había efectos bastante sofisticados y complicados de diseñar. Hay uno muy conocido que es un niño levantando el mar. Esto se ha utilizado después en publicidad y en otros sitios. Fue complicado de hacer, más que nada porque no teníamos a nadie detrás que nos dijera «Quiero ver esto, esto y esto exactamente», que es lo mejor que te pueden decir cuando haces un efecto o haces una composición. Lo más fácil es que te den las piezas y te digan «Pues mira, el cielo quiero que sea con muchas nubes. Las casas quiero que sean de 2 pisos y la carretera que sea de 3 carriles». Así es relativamente sencillo, porque partes de unas premisas. En el caso del trucaje de la película de Carlos Saura, él partía de una cosa muy etérea, que era una idea o una sensación, un algo que solo él podía sentir. Entonces, cuanta más abstracción, más difícil es de representar. Y por tanto, para este efecto, a diferencia de la mayoría de los de la película, tuvimos que hacer pruebas. Tuvimos que coger una cámara más o menos doméstica, irnos a la playa, a hacer una serie de pruebas. Y puede parecer una tontería decirlo, pero como nadie nunca ha levantado el mar, aquí se plantean una serie de preguntas visuales muy delicadas. Porque una vez que lo has hecho, sí que puedes decir, lo podríamos haber hecho más así o más asá. Pero cuando esto es una idea, arrancar de cero en algo así es delicado. Porque más que nada, como digo, no lo habíamos visto nunca. Si tienes que hacer volar a un avión por composición o por trucaje, ya sabes más o menos, porque has visto muchos aviones volar. Y entonces ya vas sobre aviso de lo que quieres conseguir con ese efecto, con ese truco. Sabes más o menos los pasos que tienes que seguir, cómo tienes que rodar las cosas para después poderlas componer. En este caso, como nadie había levantado nunca el mar, surgieron muchas preguntas. Las pusimos sobre la mesa e hicimos una serie de pruebas. Que si gotease el agua, que si no gotease, que si fuera como si estuviera sobre un plástico. A medida que íbamos haciendo las pruebas, nosotros mismos ya íbamos viendo cuáles eran las cosas que funcionaban mejor y cuáles funcionaban peor. Incluso la forma que tomaba el mar cuando el niño lo levantaba, también fue una cuestión bastante delicada. Porque puedes hacerlo de muchas maneras. Puedes hacerlo que suba en pico, puedes hacerlo que suba más en curva. Hay una serie de cuestiones que te van surgiendo a medida que vas avanzando en el trucaje. Fue un plano para el que estuvimos 2 meses con el Inferno, que es una máquina rápida. El trucaje se estructuró de la siguiente manera. Tenía que ser un traveling. Esto nos puso varias condiciones. Y la única manera que había de hacerlo era cogiendo mar y utilizarlo como textura para hacer un 3D y utilizarlo como mar. Entonces a mí se me ocurrió que en vez de sustituir el mar que teníamos detrás, que hubiera sido muy laborioso, porque estaba el niño en medio, lo que haríamos sería añadir mar al que ya había.
Entonces lo que hicimos fue rodar la situación más separada del mar, de manera que en cierto punto pudiéramos enganchar un mar en 3D que fuera a continuación del mar real del rodaje. Y así lo hicimos. Rodamos muchos planos para texturar el 3D cerca. Y después nos fuimos unos metros más lejos para rodar el plano. Porque en este plano estaba Lorca tirado en el suelo, que representaba que estaba muerto, y había el esqueleto de un caballo. Y porque esto figura que es la representación de un sueño, una cosa onírica de Dalí. Entonces se me ocurrió eso, rodar más separado de la playa, de manera que lo que hacíamos era añadir este mar en 3D, que después encajaríamos en la mano del niño. Y el niño lo que haría es hacer ver que lo levantaba a unos metros de la playa. Entonces lo que hicimos fue añadir todo ese mar que faltaba y engancharlo en los dedos del niño para que subiera y bajara. Y entonces, al actor lo pudimos poner in situ y al esqueleto también, porque estaban fuera del agua, pero en la película están por debajo del agua. Fue algo bastante laborioso, más que nada por lo que comentábamos antes, de lo de los tipos de efectos. Porque algo no existe, por economía o porque son errores. En este caso, lo que más costó, una de las cosas más complicadas, quizá más que el hecho de hacer pruebas y de discutir cómo lo hacíamos, que si el mar goteaba o no goteaba, una de las cosas más complicadas fue eliminar las vías de traveling que salían en el plano. Eso fue una de las cosas más complicadas del plano. Y es curioso porque en un plano que es tan onírico y tan sofisticado, entre comillas, una de las cosas que trajo más problemas fue tapar las vías del traveling. Esto lo explica si la gente no se lo cree. No m'ho crec, no?